Bien, hermanos, hoy día por la gracia y misericordia del Señor vamos a continuar con la predicación, hermanos, a respecto de la fiesta de los tabernáculos. Hoy día estamos ya por la parte quinta. Es el quinto sermón de esta fiesta que se está extendiendo un poco porque ciertamente nuestro Señor, quien asistió a esta fiesta de los tabernáculos, hermanos, habló muchas cosas en derredor a esta fiesta. Así que vayamos, hermanos, inmediatamente a Levíticos 23 y leamos el versículo 41 y 42 como introducción. Levítico 23, versículos 41 y 42. Dice la palabra del Señor: y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis, en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Hermanos, esta fiesta duraba 7 días. Empezaba el día 15 del mes séptimo hasta el día 21 del mes séptimo. Y se extendía un día más, el día 22. Y el día 22, el día octavo, se cerraban todo el ciclo de fiestas que hasta este momento se desarrollaban, hermanos. Vimos la semana pasada que nuestro Señor Jesucristo y su obra es el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. Vimos también, hermanos, que el Señor Jesucristo, su persona y obra son el antitipo del agua de la roca, que se leyó esto en Éxodo, en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Cuando los israelitas estaban en el desierto, hermanos, ellos pidieron agua a Moisés, tenían sed, querían beber agua, y Moisés, por indicación de Dios, golpeó una roca, ¿verdad? Oreb, y salió agua, y bebieron, y no se murieron de sed. Y nuestro Señor, en la fiesta de los tabernáculos, en el último y gran día de la fiesta, Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37, el cumplimiento. En la fiesta de los tabernáculos solían derramar agua. El Señor ve el agua y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa agua que ustedes toman le va a servir para mantener sus cuerpos, pero un día van a perecer. En cambio yo soy el agua eterna, el agua de vida, de quien ustedes tienen que beber y para siempre vivirán. Hermanos, es el cumplimiento. Seguidamente vimos también que durante la fiesta de los tabernáculos, cuando estuvo el Señor Jesucristo en esta tierra, se iluminaba el patio del templo. ¿Recuerdan? El templo de Jerusalén, reformado por el rey Herodes el Grande. En esos tiempos vino el Señor Jesucristo, ¿no? Ahí estaba el templo de Jerusalén reformado. Se iluminaba el patio interior del templo. Se iluminaba con grandes postes ahí en el atrio de las mujeres. 4 postes grandes. Se ponían ahí sus recipientes de aceite. Y como mechas, ustedes habrán visto las velas, tienen una mechita delgadita, chiquita, ¿no? Bueno, las mechas que usaban eran retazos de la prenda de los sacerdotes, o sea, eran grandes. Imagínense esos postes ahí con toda la luz. Y dicen los comentaristas que esto iluminaba todo Jerusalén. Tremendas luces. Entonces la gente iba a la fiesta de los tabernáculos. Durante el día era iluminada por la luz del sol, y durante la noche iluminada ¿por qué? Iluminada por la luz de estos postes, una luz artificial. Y nuestro Señor dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El cumplimiento, hermanos, qué preciosos. Podemos ver todo el mundo en algarabía celebrando la fiesta, grandes luces, qué bonito. Es como si estuviéramos de día, esos 4 postes alumbrando ahí todas las calles de Jerusalén. Y el Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y expusimos eso la semana pasada, y eso nos va a dar paso, hermanos, al siguiente punto. Durante la fiesta de los tabernáculos, en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando vino el Señor Jesús, también se empleaba agua de un estanque para labores ceremoniales propias de la fiesta. Esa agua que se echaba, hermanos, en memoria, en recordatorio de lo que pasó en el libro de Éxodo, en el desierto, en el Éxodo, salía de un lugar, del estanque de Siloé. Ya les trae memoria eso, un pasaje tan precioso. ¿Qué tipificaba ese estanque de Siloé? ¿Qué tipificaba el agua de ese estanque de Siloé? Bueno, hermanos, ¿qué era el estanque de Siloé? Hermanos, en el tiempo del rey Ezequías,
unos 700 años antes de la que viniera el Señor Jesucristo, se había construido un canal subterráneo que traía agua desde las afueras hacia el interior de los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque, hermanos, si es que esta ciudad iba a ser sitiada, o para prevenir que si por un sitio de algún ejército enemigo tenían donde consumir agua vital para la subsistencia, ¿verdad? Entonces ese canal estaba aún ahí, el estanque de Siloé aún estaba ahí en el tiempo en que vino el Señor. De ahí se sacaba agua, hermanos. Entonces, hermanos, eso como contexto. Y ahí nada más, en Juan capítulo 9, vayamos a Juan capítulo 9, y hermanos, y esto pasa ¿cuándo? En el día 8º de la fiesta, o si no, al día siguiente, el día 9. Y hermanos, ese es el contexto. El día 8, el día 8º, o al día siguiente, el día 9. Ahí está nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Imagínense la situación de ese caballero. Ciego de nacimiento. Nunca había visto la luz. Hermanos, estaba ahí. Pregunto, ¿él habrá visto la luz de las fiestas de los tabernáculos? ¿La luz del día? ¿La luz del sol? ¿La luz del... Nada, hermanos. Ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, versículo 2, diciendo, sus discípulos, el Señor Jesucristo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó? O sus padres, para que haya nacido ciego. Le pregunta, Señor, ¿por qué estás ciego? Él nació ciego, es ciego de nacimiento. ¿Quién? ¿Es por su pecado de él? ¿Por un pecado que va a cometer? ¿Por un pecado o por pecado de sus padres? ¿Por qué nació ciego? Porque en ese tiempo se tenía entendido, ellos tenían el pensamiento que si alguien nacía con alguna deformidad, con alguna enfermedad, era por un pecado de él o de los padres. Estaba mal ese pensamiento, porque no necesariamente, escuchen bien, no necesariamente toda persona que nace con alguna deficiencia, con alguna enfermedad, no necesariamente es por el pecado de los padres. Ojo. Entonces, ellos le preguntan, ¿quién pecó? ¿O sus padres para que haya nacido ciego? ¿Hasta ahí estamos, hermanos? Muy bien, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nuestro Señor está diciendo, este hombre, ciego de nacimiento, él no nació ciego por un pecado que él iba a cometer, ni tampoco por los pecados de sus padres. No, en este caso, él nació así ciego, porque había un propósito de Dios desde la eternidad pasada para ese hombre, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Obras de Dios. ¿Qué obra de Dios se iba a manifestar en él? ¡Qué obra tan preciosa! Vamos a verlo. Para eso vino así. ¿Para qué, hermanos, Dios te ha permitido que nazcas en la situación, en la condición en la cual has nacido? Y ahora estás en Cristo. Dios se manifestó en ti. Seguimos. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Después vamos a expandir un poquito más los versículos. Sigue diciendo nuestro Señor, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Fiesta de los tabernáculos, todas las luces que iluminaban el templo, las calles, y el Señor dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué hace nuestro Señor? Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Nuestro Señor escupe en la tierra, hace un lodo y le pone los ojitos del ciego. Miren, qué interesante. Estamos atentos, hermanos. ¿Y qué le dijo? Versículo 7. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. El hombre, ciego de nacimiento. El Señor le pone un lodo en sus ojos y le dice, ve, lávate a ese estanque de Siloé, que significaba, ¿qué cosa? Enviado. ¿Por qué enviado? Porque enviaba agua de la fuente principal hacia Jerusalén. Por eso se llamaba Siloé, enviado. ¿Ya, hermanos?
Pero nosotros vemos lo literal. Ya vimos lo literal, ¿verdad? Lo literal. Dios le sanó. El Señor Jesús hace un milagro. Misericordia para este varón. Lo sana. Ciego de nacimiento. Y hermanos, él se lava y regresa viendo. Pero no solamente hay un aspecto literal en este pasaje, hermanos, de ninguna manera. Nunca veamos eso en un milagro. Nunca veamos solamente el aspecto literal. La expulsión de un demonio, la sanación de un hombre paralítico, o la curación de un hombre ciego, o el hombre de la mano seca. Hermano, detrás de eso hay un ámbito espiritual, hay una enseñanza espiritual que tenemos que nosotros absorber, escudriñar, buscar. No olvidemos cuál era el contexto: la fiesta de los tabernáculos, las luces tan preciosas, y nuestro Señor. Hay un hombre ciego de nacimiento, quiere dar una enseñanza tremenda. Quiere dar una enseñanza tremenda, porque el que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y hay un hombre que nunca había visto la luz, y Jesús es la luz del mundo. Hermanos, entonces vamos a ir ahora paso a paso. Versículo 5. El Señor Jesús dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy el mundo. Retrocedemos, hermanos, al versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Este hombre estaba ciego de nacimiento, sus ojitos, ciego de nacimiento. No miraba la luz del día, no miraba la luz artificial, no miraba, hermanos, el cielo, no miraba a las estrellas, no miraba el sol, las plantas, los animales, los colores. No podía percibir, estaba ciego. A sus parientes, a su papá, a su mamá cuando era chiquito, nunca miró el rostro de sus papitos, de su mamita. Ciego de nacimiento. ¿Se imaginan, hermanos? Y si tenía hijos, no podía ver a sus hijos. Y así todo hombre, hermanos, cuando nace espiritualmente ciego. La palabra de Dios nos dice ello. Todo hombre que nace, todo ser humano nace en pecado, es concebido en pecado. ¿Tenemos esa convicción, hermanos? El apóstol Pablo en el libro de Efesios, que dice que Dios nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes de la salvación? Muertos, espiritualmente muertos. Nacimos de repente con ojos, dos ojos grandes, verdes, ¿no, hermanos? ¿Cómo son sus ojos? Verdes, marrones, hermanas, azules, sanos, visión, 20/20, ven la luz, ven los animales, ven las plantas. Pero desde que nace ese niño tan precioso, ese chiquito tan precioso, niñito tan precioso, espiritualmente ciego. ¿Se dan cuenta, hermanos? Espiritualmente ciego. ¿Por qué, hermanos, no vemos la luz? El hombre sin Cristo, el hombre que no tiene la luz de Cristo, no ve la luz, no ve que es un pecador, no ve la majestuosidad de Dios, no ve la santidad de Dios, no ve la justicia de Dios, no ve la ira de Dios, no ve la omnipotencia de Dios, no ve la necesidad de reconciliación con Dios, menos ve la cruz del Calvario, no ve la necesidad de la cruz. Así nace una persona ciego espiritualmente de nacimiento. No ve a Cristo, que es la luz del mundo. No le sigue, no sigue la luz. Por eso vemos, si nosotros salimos e invitamos a 1000 personas a la calle, no van a venir los 1000. Y si decimos: si mantienes tu vida de esa manera vas a perecer, igual no van a venir. ¿Ven? Pero tienen todos ojos, porque están espiritualmente ciegos de nacimiento. Un ciego de nacimiento no puede hacer nada para devolverse la vista, ¿sí o no? ¿Este hombre podía hacer algo para devolverse la vista? ¿Podía hacer algo? No podía hacer nada, ningún procedimiento médico le podía devolver la vista natural, nada. Así, un ciego espiritual que nace así, no puede en sí mismo hacer nada para poder tener reconciliación con Dios y ver la luz de la vida. No puede hacer nada. No podemos hacer nada a nuestros hijos en sí mismos, ni por guardar los mandamientos, por obedecer o por ser buenos niños. No los va a lograr la reconciliación con Dios. Alguien tenía que hacer algo. Así como un ciego no puede hacer nada para devolverse la vista, está ciego. Un ciego espiritual no puede hacer nada. Dios tenía que hacer la obra. Dios tenía que enviar a su Hijo.
para quebrantarlo en la cruz del Calvario y poder Él expiar nuestros pecados, el pecado de su pueblo, y ser Él propiciado y poder dar perdón. Así que, hermanos, la obra es de Dios. ¿Un ciego de nacimiento puede trabajar? No puede trabajar. Así, hermanos, una persona que nace espiritualmente muerta puede trabajar, tiene su trabajo, tiene su dinero, tiene todo, pero no puede trabajar. Ninguna obra es buena delante de Dios, porque recién cuando Dios lo convierte, son creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se dan cuenta? Porque sin conversión, sus obras son como trapos de inmundicia. Un ciego de nacimiento podrá caminar sin tropezar. ¿Cuántas veces habrá tropezado este hombre? Muchas veces, seguramente. Igual, un hombre, una mujer que ha nacido ciego, ¿cuántas veces ha tropezado en su vida? Pecado tras pecado, desobediencia tras desobediencia, pecados, y llegamos aquí y un bagaje de pecados. ¿Cuánta serie de pecados? Desdichas, consecuencias de los pecados, tantas aflicciones. Igual, hermanos, un ciego de nacimiento. Este ciego de nacimiento no podía caminar sin tropezar. De igual manera, un ciego espiritual de nacimiento. Un ciego de nacimiento podía guiar a sus hijos, puede guiar a sus hijos en los caminos del Señor. Un ciego de nacimiento, literalmente hablando, puede guiar a sus hijos a un lugar. ¿Lo puede llevar de paseo? No, porque si él tropieza, ¿verdad? El otro también va a tropezar. Hermanos, una persona que no está en Cristo, que no ha visto la luz del mundo, que ha nacido como todo ser humano espiritualmente ciego, ¿puede guiar a la luz de Cristo? ¿Puede hablar de la palabra a su hijo, a su hija, al prójimo, a su padre, a su madre? No. Un ciego de nacimiento mendiga para subsistir, ¿verdad? Este hombre mendigaba para subsistir. Así, hermanos, amigos, amigas, debes reconocer y tienes que ir a Dios humillado, reconociendo tu pobreza espiritual, como el Señor Jesucristo cuando abrió el libro del profeta Isaías, Lucas capítulo 4, Él dijo: el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así tienes que reconocer que eres un ciego espiritual y que eres un pobre miserable, que necesitas de la misericordia de Dios. Amigo, amiga, por favor, porque Cristo ha venido, Él dice en Lucas 4:18, para dar buenas nuevas a los quienes, a los pobres, pobres en espíritu. Debes reconocer tu pecado. No hay otra manera de ir a Cristo. No puedes ir altivo, no puedes decir: no, yo soy buena persona. No puedes decir: no, yo tengo dinero. No puedes decir. Tienes que ir reconociendo que eres pobre espiritual, que has pecado contra Dios. Tienes que reconocer que eres un ciego de nacimiento. Amigo, amiga, el Señor Jesús dice ahí en Lucas 4: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo te sana? Si tú quebrantas tu corazón. ¿Cómo quebranta el corazón? Sí, porque el corazón contrito y humillado Él no desprecia. No puedes ir altivo, no puedes ir orgulloso, no puedes decir: bueno, tengo todo, me falta Cristo nada más. No, sin Cristo no tienes nada. Estás muerto espiritualmente, no tienes la luz de la vida. Puedes tener 2 ojos preciosos, pero no tienes vista espiritual y perecerás. Con 2 ojos 20 a los 80 años de repente. Pero despertarás ¿dónde? En el infierno eterno, amigo, amiga. Entonces, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Sus padres, para que haya nacido ciego. Ya les expliqué de esto, ¿verdad, hermanos? Ciertamente, en ese caso en particular, para este hombre, no para otros, no necesariamente, pero para este hombre había nacido ciego porque Dios iba a manifestar algo en él, en su providencia, en su misericordia, en su decreto eterno. Para con ese hombre, Dios iba a hacer algo.
Y por eso nuestro Señor dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero a propósito, hermanos, ¿por qué una persona nace con enfermedad? ¿Por qué una persona se enferma? Y en definitiva, ¿por qué una persona muere? Por el pecado original. Todos nosotros un día ya no vamos a estar en esta tierra, moriremos. Porque ese pecado que cometió Adán, nuestro representante federal allá en el jardín del Edén, fue imputado a cada uno de nosotros cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Así que nacemos y ya estamos muriendo. ¿Sabían? Nacemos y ya estamos muriendo. Así que, hermanos, en definitiva, ¿no? En un sentido general, este hombre también, no por un pecado específico, sino producto del pecado. Entonces, hermanos, nuestro Señor dice, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué precioso en el versículo 4, miren lo que dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Ustedes, si meditamos, hermano, versículo 3 dice, para que las obras de Dios se manifiesten, las obras de Dios. Pero en el 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Total, ¿quién hace las obras? Dice, las obras de Dios. Y ahora dice, yo tengo que hacer las obras de Dios. ¿Cómo es eso? Pues Cristo es Dios, pues ella y el Padre uno son. Cristo hace las obras que el Padre le encargó que hiciera. Dios hace las obras en el Hijo. Él hace las obras por medio del Espíritu Santo, hermanos. Él y el Padre uno son. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, va a decir el Señor más adelante en otro capítulo. Qué precioso, hermanos. Luego dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Es como diciendo, entre tanto que yo estoy aquí, tengo que seguir haciendo las obras. Entre tanto que el día dura, yo estoy aquí en la tierra, dice el Señor, me es necesario hacer las obras. Y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, versículo 5, que estoy en el mundo, ahí está, luz soy del mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos? A propósito, nuestro Señor decidió sanar acá un ciego de nacimiento. ¿Por qué el pasaje no nos relata de un paralítico? No nos relata de un endemoniado. ¿Por qué a propósito este ciego de nacimiento? Fiesta de los tabernáculos, las luces, la gente miraba las luces, qué bonitas las luces, cuánta luz. Y nuestro Señor, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y escoge salvar a un ciego de nacimiento. Hermanos, luz soy del mundo. Eso hemos expuesto la semana pasada ampliamente. Ya en Juan capítulo 8, versículo 12, nuestro Señor había dicho, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué hace nuestro Señor? Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Hermanos, una pregunta. ¿Había algo milagroso en el lodo? ¿Había algo milagroso en nuestro Señor escupe en la tierra, en su saliva? ¿Había algo milagroso? ¿Por qué lo hizo así? ¿Acaso no habían otros ciegos también que el Señor sanó de otra manera? ¿Acaso nuestro Señor no podía sanar solamente hablando? No, porque es que Él quería enseñar algo. Nuestro Señor agarra lodo, lo pone en los ojos, como diciéndonos claramente a todos nosotros, a todas las personas que están ahí, todos nacen espiritualmente ciegos y sin mí están así ciegos espiritualmente y necesitan a mí que soy la luz de la vida, dice el Señor. Así que no había nada especial en el lodo. No había nada especial, hermanos, en el estanque. No había nada especial en el agua del estanque. Es más, si ahorita hay un ciego de nacimiento y lo mandamos al estanque Siloé para que se lave, ¿se va a sanar? No, no había nada especial. Quien tenía el poder de sanar era Cristo. Quien tiene el poder de salvar es Cristo. Quien tiene el poder de salvar a nuestros hijos es Cristo. Así que tenemos que rogarle a Dios a que sane y salve a nuestros hijos. Y que les abra los ojos espirituales para que miren a Cristo. Oh, hermanos, nuestro Señor escupe en la tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego. Y así, hermanos, con el lodo, como que el lodo mostrándonos también qué cosa. ¿Qué nos muestra el lodo, hermanos? Sociedad, ¿verdad? Como mostrando también, está sucio el ser humano.
necesitas lavarte. ¿Ya van viendo? Estás sucio, hermano, amigo, amiga, estás sucio de pecado. Necesitas lavarte en Cristo Jesús, en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, hermanos, qué precioso nuestro Señor. Cuando una persona nace, hermanos, y nace enlodado y crece y sigue practicando el pecado, alejado de Dios, con un corazón endurecido, un corazón como piedra. El Señor Jesús, Dios que dijo en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36, os daré corazón de carne, quitaré el corazón de piedra. O sea que el corazón de una persona sin Cristo, sin la luz del mundo, es piedra. A ver, tú golpeas una piedra, pues, ¿siente? No. Y ahí, y también la palabra dice que es un corazón de diamante, o sea, más duro. ¿Por qué muchas personas que vienen acá no continúan? ¿Por qué no continúan escuchando de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué tanto rechazo, tanto odio a Cristo? ¿Por qué prefieren morir? Amigo, amiga, que tantas veces escuchas acá el Evangelio, ¿por qué estás eligiendo la muerte? ¿Por qué no quieres ir a la luz del mundo? ¿Se dan cuenta que la palabra es verdad cuando dice que el hombre nace espiritualmente ciego, muerto en delitos y pecados, un corazón duro de piedra, de diamante, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay? Estoy citando pasajes de la Biblia, hermanos. Nacen destituidos de la gloria de Dios, enemigos de Dios. Y nuestro Señor hace esto. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego para enseñar que todo ser humano nace así y está así y crece así. Si no está en Cristo, esa es su condición, enlodado en su pecado, ciego espiritual. ¿Y qué le dice el Señor a este hombre? Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué hay detrás de esto? Hay el nombre de Siloé, nos dice todo, enviado. ¿Dónde se tiene que ir el hombre ciego espiritual a lavarse? En el enviado. ¿Quién es el enviado? ¿A quién envió Dios? A su Hijo. Dios envió a su Hijo unigénito. Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a esta tierra, se encarnó. Y de ahí en adelante 100% Dios y 100% hombre. Y estaba aquí en la fiesta de los tabernáculos, que la gente celebraba supuestamente con sus corazones puestos en Él, pero estaban realmente lejos de Él. Tenían las luces, pero no tenían la luz de la vida. Estaban apartados de Él, alejados de Él. Amigo, amiga, tú tienes la luz, te despiertas, ves el sol, tu ventana, ahora en verano, bonito sol, qué precioso el atardecer. Pero ¿por qué rechazas la luz de la vida que es Cristo? ¿Por qué no corres a Él reconociendo tu pecado? Este hombre fue y se lavó. Como dijimos, el agua del estanque no era milagrosa. No había nada en el agua, tampoco. Jesús le sanó. Y la manera, hermanos, en que lo sanó era una enseñanza que apuntaba a lo que les dije, algo espiritual. No era tampoco necesario el lodo, no era necesario el estanque, no era necesario el agua, no era necesario que caminara. El Señor está dando una enseñanza, hermanos. Y así como le devolvió la vista, y nadie puede devolver la vista a un ciego nacimiento, así Él debe libertarte. Que dijo en Juan 8, ahí nada más, leímos la semana pasada, si el Hijo libertare, seré verdaderamente libres. Él tiene que libertarte, amigo, amiga. Anda a Él, corre a Él, por favor. Él te dice, yo soy la luz del mundo. Y Él sigue siendo la luz del mundo, porque esas palabras no fueron abrogadas. Anda a Él, por favor, míralo en la cruz. Él debe darte vida espiritual. Él debe hacerte nacer de nuevo. El Espíritu Santo tiene que aplicar esa obra en ti. Esa obra de regeneración sin la cual nadie verá al Señor. Ninguno puede ver el reino de Dios. Ninguno puede entrar al reino de Dios si no hay nuevo nacimiento. Que lo aplica el Espíritu Santo. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sin eso no hay nuevo nacimiento, hermanos. Ve a Él, corre a Él. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él debe lavarte tus ojos de tu lodo sucio, de tu pecado que tienes ahí.
en todo tu ser, Él tiene que lavarte. Entonces dice la palabra, versículo 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Así como dice Juan 3:5, hermano, ¿no? Ten presente esto. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, de agua. Ahí está la obra de lavamiento. Como dice Tito 3:5, que fuimos salvados no por obras nuestras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración. Ahí, hermanos, eres lavado. El estanque Siloé, lavado según la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Ahí en la regeneración. Tienes vida espiritual. Como dice el himno, hermanos, le hemos entonado, hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz, él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, así amigo, escucha bien, tú también, tu pobre ser, allí puedes lograr lavar. La gloria de su gran poder te gozarás en ensalzar. Te ruego que vayas a Él. Él regresó viendo. ¿Cómo regresó? Feliz. Ya miraba. Hermanos, vamos a hablar de Dios también en otro momento. ¿Y qué pasó seguidamente, hermanos? Entonces, versículo 8. Los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ahí vemos, ¿qué hacía este hombre? Mendigaba, porque no podía obrar, no podía trabajar, era ciego. Y como dijimos hace rato, una persona es igual, una persona que no está en Cristo, que no tiene la luz de Cristo, es ciego espiritualmente, puede trabajar 8 horas al día, puede caminar, estudiar, todo lo que sea, pero no obra nada para Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, hermanos, seguimos. Los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy el ciego, yo lo soy. No duden, yo soy. A mí me sanó. Y le dijeron, escuchen, hermanos, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo te abrieron los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús. Primero, hermanos, presten atención. Él ya tenía los ojos. Ahora, y sus ojos espirituales tenían que aclararse, tenían que ver más, tenía que tener más la luz. Cada vez estaba conociendo más, cada vez su ojo estaba haciendo más, estaba vamos a decir, normalizándose. Entonces él lo primero que dice, responde, ¿no? Aquel hombre que se llama Jesús. Primero, reconoce que es un hombre. 2, reconoce que es Jesús. Jesús, ¿qué significa? Salvador. Ahí está su primera confesión. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Fui obediente, me dijo esto, yo fui y recibí la vista. Le obedecí. Ese hombre que se llama Jesús. Versículo 12. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él todavía no lo seguía. Él debió haberlo seguido, pero todavía no lo seguía. Y le pregunta: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. No sé. Hermanos, continuamos. No se olviden el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿El día 8 de la fiesta de los tabernáculos o el día siguiente, el día 9? ¿Ya? ¿El día 8 o el día siguiente? ¿Ya? Entonces, versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Ya se imaginan cómo iban a reaccionar los fariseos? Los religiosos, ¿cómo iban a reaccionar? Lo llevan al que había sido ciego. 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Cuándo lo sanó? Un día de reposo, un 7º día de la semana. Y lamentablemente los fariseos habían puesto cargas a la gente respecto a cómo guardar el día de reposo. Y para ellos lo que el Señor Jesús había hecho estaba mal.
Para ellos, la sanación de una persona en el día de reposo estaba mal. Lo que estaba mal no era el día de reposo, ni guardar el día de reposo. Lo que estaba mal era la interpretación de ellos. La interpretación y las cargas y tradiciones que ellos ponían al día de reposo. Eso estaba mal. Y Jesús estaba en contra, no del día de reposo, pues se lo instituyó. Él estaba en contra de la forma en la cual ellos querían que se guarde el día de reposo. Eso hay que tener presente. No digamos con esto, está mal el día de reposo. No, de ninguna manera. ¿Cómo va a estar mal? Un mandamiento del Señor, de la ley moral, el mandamiento cuarto. De ninguna manera. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, versículo 14, y le había abierto los ojos, versículo 15. Volvieron pues a preguntarle, miren de nuevo, ahora los fariseos. También los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ahí está. No guarda el día de reposo. Mentira. Claro que el Señor, ¿cómo va a ser posible que no iba a guardar un mandamiento? Claro que guardaba, sino que no lo guardaba a la manera en la cual ellos querían que se guarde. Era fariseísmo lo que ellos enseñaban. Y hermanos, era legalismo, tradiciones. Cargaban a la gente. Entonces, hermanos, no vamos a tenernos ahí. Pero ellos, ¿qué le dicen? Ese hombre, miren la manera despectiva con la que se dirigen al Señor Jesús. Ese hombre, ese. ¿Cómo es tu actitud para Jesucristo? ¿Cómo le dices? Mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Rey de Reyes, mi amado Señor Jesucristo. Así tiene que ser. Entonces ellos le dicen, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, miren cómo evoluciona. Le siguen ahí importunando al pobre hombre que había sido ciego. Recién está experimentando ahí la luz natural. Y le vuelven a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Qué dices tú? ¿Qué va a ser su percepción? Hace rato había dicho ese hombre que se llama Jesús. Ahora el que dijo, y él dijo que es profeta. ¡Wow, hermanos! ¿Se dan cuenta de su confesión? Él está diciendo, él es el profeta. Deuteronomio 18. Él es el profeta que va a venir. Él es Dios. Hombre, él es el profeta. 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. ¡Wow! Ciego de nacimiento. Y ellos no creían que había sido ciego. ¡Qué terrible! Y que había recibido la vista. ¿Y qué hicieron? Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Vengan los papás, traigan a los papás, que vengan aquí. Vamos a preguntarles si es verdad. Porque están diciendo que ha sido sanado por Jesús. Y ellos odiaban a Jesús. No querían escuchar de Jesús. Como muchos no quieren escuchar de Jesús. Y no se reúnen en este día para escuchar de Jesús. Entonces ellos llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Miren esa manera de decir. No dicen, ¿es este vuestro hijo que nació ciego? No, es este vuestro hijo que vosotros dicen. ¿Entienden la pregunta? Ustedes dicen, ¿es este vuestro hijo que ustedes decís, que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, versículo 20, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Ahí está. Sí es nuestro hijo, sí nació ciego. 21. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. ¿Qué dicen los papás? Pregúntenle a él. Porque tenían miedo. ¿Por qué ellos no insisten diciendo si es nuestro hijo? Ellos dicen, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, versículo 22, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Los papás tenían miedo. Los papás no querían, ¿saben qué? Pregúntenle a nuestro hijo, porque si no, los iban a botar de la iglesia, los iban a excomulgar. Pregúntenle a él, edad tiene, ya es adulto, pregúntenle a él.
23. Por eso dijeron sus padres, ¿a quién? Preguntarle a él. 24. Miren cómo lo siguen importunando al hombre. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Cristo. Ven, miren, le están tildando a nuestro Señor Jesucristo de pecador. Como diciendo, oye, esto es algo natural, cualquiera lo puede hacer. No era algo natural, era sobrenatural lo que el Señor había hecho. Oh, hermanos, así el mundo ahora está ciego, ¿verdad? De nacimiento espiritual. 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él dice la verdad. Él tenía la luz, estaba hablando la luz, estaba hablando según la luz. Él no estaba mintiendo, porque él pudo haber dicho para que no lo voten de la sinagoga, ¿saben qué? Yo realmente estaba mintiendo, me hacía pasar por ciego. Así que yo realmente nunca fui ciego, pero no le está diciendo la verdad porque él sigue la luz. Entonces él respondió y dice, si es pecador no lo sé. Noten todavía que él no dice firmemente, él no es pecador, sino dice, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que es ciertísima, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y nuevamente, hermano, lo vuelven a importunar al hombre. Nuevamente, dice 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya lo había respondido, pero nuevamente le pregunta, ¿qué te hizo? 27, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿No habéis qué cosa? Querido. Es un asunto de su voluntad. Así toda persona que no quiere escuchar de Cristo, no quiere escuchar, no desea. No queréis venir a mí para que tengáis vida, dijo el Señor Jesucristo. No quieren. Él dice, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y miren lo que le dice algo que a ellos le ofenden un montón. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y cuando él dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Qué está diciendo ahí implícitamente? Yo soy discípulo de él. ¿Y ustedes también quieren hacerse sus discípulos? También significa, yo soy su discípulo. Un paso, ¿verdad? Primero decía, ese hombre Jesús. Luego que dijo, es profeta. Ahora dice, soy discípulo. ¿Y ustedes también quieren ser discípulos? ¿Cómo reaccionaron? 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Pero si realmente hubieran sido discípulos de Moisés, hermanos, tendrían a Jesús. ¿Por qué? ¿Quién escribió Moisés? Hemos leído hoy día Levítico 4. ¿Quién lo escribió? Moisés. ¿De quién habla Levítico 4? De Jesús y de su obra. Ahí está. Ni siquiera eran discípulos de Moisés. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, nuevamente, despectivamente, ese, refiriéndose a Jesús, no sabemos de dónde sea. Y responde el hombre nuevamente. Miren, hermano, qué tremenda conversación. Y les dijo, pues esto es lo maravilloso, esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Es maravilloso porque ustedes son los fariseos, son los que conocen un montón. Es maravilloso que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos, me sanó, me salvó. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, Jesús no es pecador. Ahora está diciendo, Él no es pecador. Porque está diciendo, sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, en otras palabras, Dios oyó a este hombre Jesús, que no es pecador, porque Dios le escuchó. Por eso sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, como ese hombre que me sanó, como Jesús que es temeroso de Dios y hace su voluntad, Cristo hace la voluntad del Padre, a ese oye, que está reconociendo, no es pecador. Yo soy su discípulo. Ese Jesús es profeta. ¡Wow, hermanos! Sigue hablando el hombre, sigue presentando defensa. 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Nadie había sanado a un ciego.
33. Si este no viniera de Dios, otra cosa más, viene de Dios. Si no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Y ellos qué dijeron? Qué bueno, vamos a creer en Él también. No. Respondieron y le dijeron, miren lo que responden. Ustedes tienen ahí versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. No tenían respuesta. Es como aquel que tenía una conversación lanzando un puñete. No tenían respuesta. Hermanos, no podían zafarse de las cosas que estaba hablando este hombre que estaba en la luz. Ellos no tenían la luz, estaban en tinieblas. Y le dicen, no, tú naciste del todo en pecado, como diciendo, por tu pecado estás así, o por los pecados de tu padre nació así. Tú naciste del todo en pecado. Y luego lo expulsaron de la sinagoga. Te botamos, ya no puedes entrar a la iglesia porque estás confesando a Cristo. Y bueno, hermanos, nosotros qué, felices, ¿no? Si estamos en Cristo, me imagino, no dice la palabra, pero vamos a ver, 35. Nuestro precioso Señor, nada se le escapa al Señor Jesucristo, nada, hermanos. Versículo 35. Oyó Jesús que la habían expulsado. Él escuchó, han expulsado al hombre que sanaste. Oyó. Y hallándole, ¿qué significa hallándole, hermanos? Lo buscó. Nuestro Señor fue, caminó, sabía dónde estaba, porque Él es Dios también. Fue, lo encontró, lo halló. Hallándole, ¿qué le dijo? Hermano, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hijo de Dios. Hombre, profeta, ¿verdad? Discípulo que vino de Dios. Pero ahora nuestro Señor dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El Hijo de Dios, Salmos 2, quien iba a venir a esta tierra de parte de Dios, como Dios, el ungido. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. ¡Qué precioso! Ahí estaba al frente. Ahora con sus ojitos lo miraba. Él es el Hijo de Dios. ¡Wow! Y así lo miraremos cara a cara, hermanos, cuando partamos de esta tierra. Cara a cara lo miraremos con sus manos ahí con las señales de los clavos. Y la adoró. Él le dijo, versículo 38, creo, Señor. Y la adoró. Podemos ver, hermano, que se arrodilló, se inclinó. Tú eres mi Dios. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Y eres hombre, el profeta, mi Salvador, Jesús. Soy tu discípulo. Quiero seguirte. No importa que me hayan botado de la sinagoga. No importa que me rechacen. No importa que se burlen de mí. No importa. La adoró. Versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Hermanos, palabras importantes. El que dice, yo tengo ojos, yo no soy ciego espiritual, no te creo, yo estoy bien, soy buena persona. Ese que dice que ve, es cegado. Por el contrario, el que se cree ciego, el que verdaderamente confiesa su pecado y se considera en sí mismo ciego de nacimiento, ese alcanza la salvación mirando a Cristo. Entonces algunos de los fariseos entendieron, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Entendieron? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Si ustedes se reconocieran ciegos en sí mismos, que han nacido ciegos espirituales, que son pecadores, que tienen lodo en sus ojos, si ustedes se reconocieran así y vinieran a mí, que soy la luz de la vida, no tendrían pecado, serían perdonados. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Cuando tú, amigo, amiga, dices, yo veo, yo no tengo necesidad de la iglesia, no tengo necesidad de Cristo, no tengo necesidad de santidad, no tengo necesidad, yo me salvo de otra manera, tu pecado permanece. Y todo, hermanos, en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, hermanos, yo quiero, ahí ustedes tienen, vamos a hacer un ejercicio. Tienen Juan capítulo 9 abierto. Fiesta de los tabernáculos. Las luces que iluminaban ahí el patio, ¿verdad? El atrio de las mujeres, que iluminaban todas las calles.
Hermanos, y van a ver ustedes en todo el capítulo 9 como 40 alusiones relacionadas. Ciego, no ve, ciego nacimiento, los ojos, abiertos los ojos. Como que el Señor en su palabra está diciendo, necesitas ver, estás ciego de nacimiento, necesitas ver, necesitas la luz, yo soy la luz. Miren, versículo 1, hombre ciego de nacimiento. Versículo 2, nacido ciego. Versículo 5, luz soy del mundo. Versículo 6, untó con el lodo los ojos del ciego. Versículo 7, regresó viendo. Versículo 8, le habían visto que era ciego. Versículo 10, cómo te fueron abiertos los ojos. Versículo 11, me untó los ojos. Versículo 11, al final, recibí la vista. Versículo 13, al que había sido ciego. Versículo 14, le habían abierto los ojos. Versículo 15, recibió la vista. Al final del versículo 15, puso lodo sobre los ojos. Y me lavé y veo. Versículo 17, volvieron a decirle al ciego, ¿quién? Del que te abrió los ojos. Versículo 18, el que había sido ciego y que había recibido la vista. Versículo 18 al final, recibió la vista. Versículo 19, nació ciego, ¿cómo pues ve? Versículo 20 al final, nació ciego. Versículo 21 al empezar, pero ¿cómo vea ahora? Versículo 21 al centro, abierto los ojos. Versículo 24, había sido ciego. Versículo 25, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Versículo 26 al final, cómo te abrió los ojos. Versículo 32 al final, abriese los ojos a uno que nació ciego. Versículo 39, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Versículo 40 al final, somos también ciegos. Versículo 41, si fuerais ciegos al final, porque decís, vemos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vemos, ciego, ojos, abrir los ojos. En la fiesta de los tabernáculos, o el día octavo, o al día siguiente, y al día siguiente ya no había luces. Las luces estaban hasta el día 8. Día siguiente, la fiesta de los tabernáculos, quitaban los postes, ya no habían luces. ¿Entienden, hermanos? Nuestro Señor ahí queda, Juan capítulo 9, para que veas la necesidad de la luz que es Cristo. Y este hombre, hermano, que antes no percibía la luz natural ni artificial, ahora tenía la luz de Cristo. Antes no podía ver los cielos, las estrellas, ahora sí, con los ojos espirituales, veía los cielos, las estrellas y daba la gloria a Dios. Antes no podía guiar a sus hijos, si tuviera hijos, o parientes, si tenía parientes, a Cristo. Pero ahora sí, con ojos espirituales puede guiar y siente la necesidad de que sus hijos sean también creyentes y los lleva a los caminos de santidad para que conozcan al Señor. Antes tenía que ser guiado, dependía de otros, ahora dependía ¿de quién? De Dios. Y mucho, hermanos, pero yo quiero terminar. Me quedan 8 minutos para completar la hora. Así que nuestro Señor claramente, hermanos, está diciendo, yo soy el cumplimiento de esta fiesta de los tabernáculos. Lo está diciendo y clarísimamente. Y yo quiero que ustedes tengan la convicción de esto, hermanos. Pero ¿sabían que hay un pasaje, hermanos, de una ciega nacimiento? Ahí nada más, esos días, que ahí estaban seguramente celebrando la fiesta de los tabernáculos, una ciega nacimiento. ¿Sabían o no? Hermanos, Juan capítulo 8, que a propósito lo dejé para este momento. Juan capítulo 8, versículo 1. Igual es el día 8 o el día 9. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Cuándo se fue al monte de los olivos? En el último y gran día de la fiesta. No sabemos si es el 7 o el 8. Entonces, lo que va a acontecer ahorita es al día siguiente. O sea, el día 8 o el día 9 terminando la fiesta. Y por la mañana volvió al templo. Versículo 2, Juan 8:2. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Nuestro Señor les enseñaba, les predicaba la doctrina, el pecado, el arrepentimiento de Dios, sus atributos, el evangelio, la buena nueva, le predicaba. Imagínense, hermanos, ese es el contexto.
Después de ese día, ya no había más luces, recuerden, predicaba, era de día, porque dice ahí, por la mañana volvió al templo, era de día, o sea que había luz natural, perdón hermanos, había luz natural, con la luz natural, y aparece, dice, él estaba enseñando, versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Hermanos, escribas y fariseos le trajeron una mujer. ¿Qué hacía ahí esos días? Podemos inferir, hermanos, que había ido a celebrar la fiesta y había adulterado en plena fiesta de los tabernáculos. Y no llevan al varón, porque también para que adultere, porque alguien con alguien ha adulterado. Solamente llevan a la mujer. El propósito de ellos no era, vamos a hacer justicia, vamos a ver cuál es la voluntad del Señor en este caso. No, su propósito era hacerlo caer al Señor Jesucristo. ¿Ya? Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué dices? ¿Qué significa sorprender en adulterio? En el acto mismo del adulterio, va a decir el siguiente versículo. Y poniéndola en medio, imagínense hermanos, nuestro Señor estaba enseñando el Evangelio a la gente, escuchando. Ellos no tenían ningún reparo en ponerlo en medio a la mujer sorprendida en adulterio. No les importaba que esté predicando la palabra, no había reverencia, ellos lo ponen en el medio. Ahí, versículo 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Hipócritamente le dicen maestro, porque ellos, hermanos, lo consideraban un maestro realmente, no le importaba, ellos no creían nada de lo que el Señor Jesús decía. Pero ahí está su cizaña, van a ver. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Hermanos, podríamos pensar que los fariseos y escribas habían buscado, ¿no? Habían planeado, maquinado, ¿no? Como hijos de Satanás, maquinado, a ver cómo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer para hacerlo caer? Vamos a buscar a alguien que esté en pecado. ¿Quién podrá ser? Una mujer en adulterio. Allá vamos a buscar. Por aquí en esta fiesta tanta disolución hay, ¿no? Iban, hacían los sacrificios y todo lo demás la gente, pero su corazón estaba lejos de Dios. En el año 70, ¿cuántas personas murieron? ¿Cómo no hubo juicio a los judíos? Había disolución. Y podemos pensar, hermano, que la gente era muy meticulosa, los mismos fariseos, los mismos sacerdotes. La fiesta, grandiosa fiesta, cuánta luz, cuánta gente, los sacrificios. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces buscan a esta mujer, una ciega de nacimiento espiritual. ¿Tenía ojos? Ojos físicos, claro que sí, tenía ojos literales. Pero nacimiento, ¿no? Espiritualmente, perdón. No, era una ciega espiritual. Entonces ellos van, le llevan a la mujer, en el versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Miren, la ley de Moisés dice que la apedreemos. ¿Tú qué dices, Jesús? Como dicen, ¿y qué esperaban? Ellos decían, pensaban, ¿no? Si dice que no se la apedree, eso está en contra de la ley. Tenemos para acusarlo. Y se dice que si se la apedree, entonces toda la gente lo va a mirar mal. Tenemos también para acusarlo. Ya está. Ya lo tenemos. ¿Me entienden? ¿Entienden su corazón? ¿Tú pues qué dices? Pregunto, ¿ella se merecía morir? Hermano, la paga del pecado es muerte. Todos merecemos la muerte. Sí. ¿Decía la ley eso, hermano, que tenía que morir por causa de su pecado de adulterio? Sí, lo decía. Pero ellos querían que Jesús hable con una finalidad. Versículo 6. Mas esto decían porque amaban a Dios y su mandamiento. No, tentándole para poder acusarle, ¿verdad? Porque si decía una cosa, lo acusaba. Si hacía lo otro, lo acusaban también. Pero mira qué sabio nuestro Señor, que no dijo ni sí ni no. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Imagínense nuestro Señor, escribía con su dedo en la tierra. ¿Qué estaría escribiendo? ¿Los pecados de los fariseos? ¿Qué estaría escribiendo? Esa ley la escribí yo también. ¿Qué estaría escribiendo? Así como escribí esa ley, también escribí que soy misericordioso. Y el mismo Moisés escribió que yo soy misericordioso. ¿Qué está escribiendo nuestro Señor? Solo sabremos en el cielo, hermanos. Él no habló. Dice, Jesús inclinado en el suelo escribía en tierra y no habló. Y cuando usted habla a alguien y el otro no le habla, hermanos, ¿no ve usted ahí detrás de eso una señal de reprobación? Había una señal de reprobación del Señor Jesucristo para con ellos. Versículo 7.
Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermanos, y Dios, que produce tanto el querer y el hacer, y que en su gracia común también gobierna todos los corazones, en su gracia común, todos ellos, su conciencia, ¿qué cosa? Les acusaba, ¿no? Es pecado, es pecado. Entonces, hermanos, pero miren, insistieron en preguntarle, ellos querían atraparlo, querían hacerlo caer. Entonces él se endereza, se para y les dice: qué tremendo y qué sabio nuestro Señor, el que el de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pregunto, ¿él está respaldando el adulterio de esta mujer? ¿Él está diciendo que no se merece la muerte? ¿Él está diciendo, él está contraviniendo su ley del Antiguo Testamento? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Él dice: el que esté de vosotros libre de pecado, que arroje. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Él sabía, hermano, cómo le dolía en su corazón la maldad del hombre que él había creado y lo sostenía incluso en ese momento, porque él podía hablar y esa gente moría. Pero él, hermano, estaba reprobando la actitud de esas personas. Pero ciertamente, seguramente también la actitud de la dama, ¿verdad?, que había adulterado en esta fiesta. Miren la situación moral de las personas aquí, y nuestro Señor en medio de todo eso, hermanos. Entonces él también seguía escribiendo en tierra, también como diciendo: no, yo también soy tardo en misericordia, soy grande en misericordia y tardo para la ira. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, que providencialmente vamos a ver en la tarde, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermanos, su conciencia les acusaba y salieron. ¿Quiénes salieron primero? Los más viejos hasta los postreros. Los más viejos, que podríamos decir tenían más pecado, más bagaje. Su conciencia les acusaba. Dejaban la piedra, se iban. ¿Y quién quedó? Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. El Señor la perdonó. Ni yo te condeno. Ella se merecía la condenación. Era una mujer que había nacido ciega de nacimiento, espiritualmente hablando, muerta en sus delitos y pecados, merecedora de la ira de Dios, del castigo eterno de Dios, porque Dios es justo y es santísimo. ¿Se dan cuenta el contexto, hermanos? Entonces el Señor le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. No peques más. Entonces, hermanos, no podemos decir: yo no estoy ahí o no estuve ahí. Amigo, amiga, no puede decir: ella es una mujer, tremendo pecado, en la fiesta de los tabernáculos. Ahí, en la luz, a plena luz la encontraron. Todo pecado, la paga del pecado es muerte. Todo pecado. El más moralista se va a perder en el infierno sin de repente ni siquiera haber adulterado a la manera de esta mujer. Debes entenderlo bien, amigo, amiga. La salvación es solamente en Cristo Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y Él te dice que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz cada día y que le sigas. Esa palabra no ha sido rogada, es cada día. No es un mero formalismo. No es: ya hice mi decisión y ya. Eso, ¿cuántas personas están pereciendo por ese falso evangelio de repetir una oración y ya se creen salvos y no viven según los caminos de las Escrituras? ¿Cuántas personas y duele en el corazón? Pero tú estás escuchando la palabra del Señor. Cristo es la luz del mundo y solamente en Él tienes la vida eterna, la salvación, el perdón de pecado, la reconciliación. No hay otro camino aparte de Él. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Imagínense la gente, cuánta gente engañada ahí iba a la fiesta de los tabernáculos, hacían todo el ritual ahí. Vemos a esta mujer ahí en la fiesta, adulterando al terminar la fiesta. O sea, no tenía a Cristo. Y Cristo la perdonó y luego vio la luz del mundo. Esta mujer vio a Cristo
y no tenía ya condenación. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar al Señor.